Shalom, Masejet Brajot, la página Memvav Amud Aleph, estamos desde el principio de la página. Cuenta la Gemara. Rabbi Zeira Halash, Rabbi Zeira se enfermó, al legabei Rabbi Abau, fue a visitar a Rabbi Abau, Kabil alei y mitpach katina harich shakei avina yom atav le Rabbonon. Dijo Rabbi Abau, si Hashem cura a Rabbi Zeira, yo hago una comida a todos los alumnos, a todos los Rabbanan. Y ahora él llamó a Rabbi Zeira Katina Harich Shake, el chiquito que sus pies están un poco quemados. En la Gemara Bava Metzia explica por qué lo llamó así. Cuenta la Gemara, Itpach se curó, Baruch Hashem, Avad Seudata Lekulu Rabbanan. Y hizo una comida para todos los Rabbanan. Kimata le Mishrei, cuando llegaron a decir la braja sobre el pan y cortarlo, amarle el Rabbi Zeira lishrei lanmar, le dijo a Rabbi Zeira cortar el pan. Amarle y lo savar la mar leha de Rabbi Yochanan de mar bala bait botzea. Le dijo Rabbi Zeira, no piensas como dijo Rabbi Yochanan que es mejor que el dueño de la casa, él sea el que dice la braja y parte el pan. Entonces dice la Gemara, shagalau. Entonces Rabbi Abau fue el que dijo la braja y partió el pan. Kimata le berujei, cuando llegaron a Birkat Hamazon, amarle nivrich lan mar. Le dijo Rabbi Abau a Rabbi Zeira que él diga el Birkat Hamazon por todos. Amarle lo sabar la omar le ade Rav Una de min Bavel de amar botzea mevarech. No piensas como dijo Rav Una que el que hizo la betzia del pan, el que dijo la braja y partió el pan, él es el que tiene que decir el Birkat Hamazon. Y pregunta la Gemara, ve'iu keman svirale, como quien pensó Rabbi Abau que le dijo a Rabbi Zeira decir el Birkat Hamazon, ki de amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai baal habait botzea, el dueño de la casa es el que dice la braja del pan, ve'oreach mevarech, y uno de los huéspedes es el que dice el Birkat Hamazon. ¿Por qué? Baal habait botzea kedei shivtzea be'ain yafa. El dueño de la casa es el que parte el pan porque él, como es el dueño de la casa, él va a partir de forma bonita, él va a partir mucho, va a dar a cada uno una tajada grande de pan. Ve'oreach mevarech kedei shevarech lebal habait. Y el huésped dice el Birkat Hamazon para que él diga el Birkat Oreach, la braja que se dice en el Birkat Hamazon a el dueño de la casa. Y pregunta la Gemara, Mai mevarech, ¿qué es lo que él bendice al dueño de la casa? Dice la Gemara, Yehi ratzon shelo yivosh baal habait ba'olam hazeh velo yikalem la'olam haba. Rebi mosif badvarim, Rebi agrega otras cosas que hay que decir en esa braja. Veitzlach meod bechol nechasav, viu nechasav unechaseinu mutzlachim ukrovim la'ir, valishloט satan lo במעשה ידיו ולא מעשה ידינו, ולהזדקר לא לפניו ולא לפנינו שום דבר ערעור חטא ועבירה ועוון מעתה ועד עולם. Y esa es la braja que el huésped le dice al dueño de la casa. Sigue la Gemara, otro tema. Ad eichan birkat azimun. Es decir, ¿hasta dónde es la braja del zimun? Que dice, explica Rashi, que solo cuando hay 3 personas se hace. Cuando hay 3 hay zimun. Y se dice cosas que no se dicen cuando no hay 3. ¿Hasta dónde es que lo dicen solo cuando hay 3 personas? Rav Nachman amar ad nevarech, quiere decir, toda la parte del zimun. Ve Rav Sheshet amar ad azan. Según Rav Sheshet, se dice toda la primera braja de Birkat Hamazon, incluyendo obviamente la parte del zimun. El zimun y la primera braja de Birkat Hamazon se dicen solo cuando hay 3. Pero si hay menos de 3, quiere decir 2 o 1, empiezan el Birkat Hamazon solo desde la segunda braja, desde Nodeleja. Dice la Gemara, Neima Ketanai, digamos que la machloket entre Rav Nachman y Rav Sheshet es una machloket que ya la vimos en los Tanaim, entre 2 braitot. De Tanijada, una braita dice, Birkat Hamazon shnaim veshlosha. El Birkat Hamazon a veces son 2 brajot y a veces 3. Betania idach, shlosha ve'arba. Y hay otra braita que dice que Birkat Hamazon es a veces 3 brajot y a veces 4 brajot. Savrua, pensaron, de kul alma atov ametiv lav deoraita. La braja cuarta de Birkat Hamazon, atov ametiv, según todo el mundo no es deoraita. Así pensaban los alumnos decir. Savrua de kul alma atov ametiv lav deoraita. Y mai lav, entonces ¿en qué depende la machloket entre las braitot? Be'aka miflegei, man de amar 2 ו3, que sabar ad azan. El que dijo que la Birkat Hamazon a veces es 2
brajot y a veces 3, es como Rav Sheshet, que dijo que la Birkat Hazan se dice solo cuando hay 3 personas. Entonces, si hay 3 personas, Birkat Hazan son 3 brajot. El zimun con Birkat Hazan y otras 2 brajot más. Cuando hay solo 2 personas, entonces, o una, entonces se dice solo 2 brajot, no de Eleja verrahem. Después, la braja de ya no es de oraita. Entonces, a veces 3 y a veces 2. Uman de amar shalosh ve arba, que savar ad nevarech. Y el abraita que dice que a veces son 3 brajot y a veces 4, es como Rav Nachman, que dijo que la parte del zimun es considerada una braja que se dice solo cuando hay 3. Entonces, cuando hay zimun hay esa parte y las 3 brajot común y corrientes. Mientras que cuando no hay 3, hay solo 2 personas o 1, entonces dicen solamente 3 brajot. Y entonces vemos aparentemente que la machloket entre el braitot es la machloket de Rav Nachman y Rav Sheshet. Dice la Gemara, lo Rav Nachman mitaretz etaimei y Rav Sheshet mitaretz etaimei. Dice, también Rav Nachman y también Rav Sheshet pueden explicar las 2 braitot según la opinión de cada uno. Rav Nachman mitaretz etaimei de kule alma ad nevarech. Las 2 braitot piensan que cuando hay 3 se dice el zimun y cuando no hay 3 se empieza la braja de Hazan, no es parte del zimun y la dice aún una persona sola, también dice la primera braja de Birkat Hamazon. Man de amar shalosh ve arba shapir. El que dice que a veces 3 y a veces 4, como explicamos antes, está bien. Uman de amar shtaim ve shalosh, amar lecha acha be birkat poalim askinan. La braita que dice que a veces la braja es 2 y a veces 3, habla de el Birkat Hamazon de los obreros. Que en los obreros, cuando hay zimun, entonces tienen 3 brajot, dicen la parte del zimun y después dicen otras 2, porque los obreros cuando no hay zimun igual dicen solamente 2 brajot, porque dicen la primera braja Hazan y la segunda y tercera braja Nodeleja Verrahem, que dice Boni Yerushalayim, la juntan y la vuelven una braja. Así hicieron Jajamín para ellos, para que puedan volver rápido al trabajo. Entonces, si no tienen zimun son 2 brajot, la primera y la segunda y tercera se vuelve una, y cuando tienen zimun es considerado 3 brajot. De Amar Mar, que vimos con respecto al Birkat Hamazon de los obreros cuando no hay zimun, Poteach be'azan, la primera común y corriente, Vekolel bonei Yerushalayim bebirkat haaretz. Entonces igual, si no hay zimun 2, con zimun considerado 3. Y esa braita es entendible también según Rav Nachman. Rav Sheshet metaretz letamei de kule alma adazan. Todo el mundo dice que el zimun, que es decir, lo que dicen cuando hay 3, incluye también la primera braja. Man de amar shtaim ve shalosh shapir. El que dice la braita de 2 o 3 es como explicamos antes y entendible. Uman de amar shalosh ve arba. El que dijo que a veces 3 y a veces 4, que savar atov ve ametiv de oraita. Y es porque piensa que la braja de atov ve ametiv no es de Rabbanan, sino es de oraita. Y por eso, cuando hay zimun, entonces son 4 brajot con la parte del zimun y azan, es una y después otras 3. Y el que dijo 3 es porque piensa que es cuando no hay zimun, que entonces se dice solamente no deleja, rahem y atov ametiv, que según esta opinión es de oraita. Ahora, explicamos toda la Gemara según la explicación de Rashi. Y hay 2 preguntas difíciles a esta explicación. Primero, resulta según Rav Sheshet que la primera braja de Birkat Hamazon, una persona que dice Birkat Hamazon solo no la dice, solo en zimun se dice. Y con eso sería complicado explicar unas cuantas sugiot en toda la Masejet. Entonces, esa es una pregunta primera que hace Tosfot. La segunda es que según Rashi, la halajá es como Rav Nachman, que cuando una persona solo dice Birkat Hamazon, dice la primera braja de Azan. Mientras que tenemos una regla que por lo común, cuando son cosas de prohibiciones y no es Dinei Mamonot, sino Isur Betel, la halajá es como Rav Sheshet y no como Rav Nachman. Entonces saldría otra cosa complicada según la explicación de Rashi. Entonces, Tosfot desde un principio explica que todo el tema aquí era diferente completamente y explica que la pregunta de la Gemara Adeihan Birkat Azimun no se refiere a hasta cuánto dicen las personas cuando tienen zimun, sino nosotros vimos que cuando hay 2 que terminan la comida y ellos dicen Birkat Azimun y uno que está comiendo tiene que parar para escucharlos, entonces vimos
que él tiene que el uno para escuchar, para hacer zimun con los dos que ya terminaron la comida, y él después del zimun sigue comiendo. En eso, dice, entonces, esa fue la pregunta. La pregunta de la Gemara es, ¿hasta cuánto él tiene que escuchar el zimun? Y después va a poder seguir comiendo. Según Rav Nachman, suficiente la primera parte del zimun, y ya Birkat Hazan no es parte del zimun, no tiene que escucharla y puede seguir comiendo. Según Rav Sheshet, también el Hazan es parte del zimun, tienes que escuchar todo el zimun hasta Hazan, incluyendo la primera braja, y después él puede seguir comiendo. Entonces, la sugya es completamente diferente, y todo eso te explica también todo el resto de las preguntas, cómo son según esta shita. De todos modos, entonces mencionamos las dos formas de explicar la Gemara. Sigue la Gemara, como dijimos, mencionamos si la cuarta braja, Atov Ve'ametiv, es de oraita o no, habla de eso la Gemara. Amar Rav Yosef, Teida, de Atov Ve'ametiv lav de oraita. Una prueba que Atov Ve'ametiv no es de oraita. She'arei poalim okrim ota. Vimos que los obreros no la dicen. Eso nos demuestra que no es de la Torah. Amar Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta mishmei de Rav, Teida de Atov Ve'ametiv lav de oraita, she'arei poteach ba bebaruch ve'en chotem ba bebaruch. Otra prueba dice Rav que Atov Ve'ametiv no es de la Torah, que nosotros empezamos esta braja diciendo Baruch y no como las otras primeras dos brajot secundarias del Birkat Hamazon que no empiezan en Baruch. La primera braja empieza Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam et Haolam Kulo. La segunda no empieza en Baruch, empieza en Nodeh Lecha Hashem Elokeinu. La tercera decimos Rahem Na, etc. Entonces no empieza en Baruch, mientras que la cuarta sí empieza Baruch Ata. Entonces, de eso comprobamos que es separada las tres y entonces quiere decir que no es de oraita. Ahora lo trae una braita que dice, eso explicamos más, que de Tania. Kol habrachot kulan poteach ba'en bebaruch vechoten ba'en bebaruch. Dice la braita, por lo común, todas las brachot hay que empezar diciendo Baruch Atah y terminarlas diciendo Baruch Atah. Chutz mi birkat apeirot u birkat amitzvot, fuera de la braja sobre las frutas y de las mitzvot, u braja asmuja a la javerta, y una braja que es seguida a la amiga de ella, la otra braja, u braja achona shebe kriyat shema, y la última braja de kriyat shema, que es decir, emet ve'yatziv o emet ve'emunah en la noche. Ahora lo explicamos. Yesh me'en shepoteach ba'en bebaruch ve'en chotem bebaruch. Hay de ellas que empieza con Baruch y no termina con Baruch. Se refiere a la braja de las perot y de las mitzvot, que empiezan con Baruch y no terminan con Baruch. ¿Por qué? Porque son brajot que son llamadas cortas, que hablan solo de un tema, que se alaba y se dice solo una cosa en ellas. Entonces empezamos con Baruch, pero no terminamos con Baruch. Veyesh me'en shechotem ba'en bebaruch ve'en poteach bebaruch. Y hay de ellas que no empieza con Baruch, pero termina con Baruch. Que si termina con Baruch y no termina con Baruch, se refiere a brajot que son seguidas unas a las otras. Y con respecto a lo que dijo la braja después de Kriyat Shema. Entonces, la regla es que si una braja no está por sí misma, sino es siguiente a otra braja, no empieza con Baruch, porque el Baruch que dijimos en la primera braja también va con ella. Por ejemplo, en el Birkat Hamazon, decimos la primera braja empieza y termina con Baruch, pero la segunda braja Nodeh Lecha no empieza con Baruch porque ya viene con el Baruch de antes. Y también la tercera no empieza con Baruch, sino empieza Rahem Na, porque también el Baruch viene con el Baruch de la braja antes. Y también porque la braita mencionó la braja que se dice después del Kriyat Shema, Emet ve'yatziv o Emet ve'emunah, porque también usa una braja que sigue las primeras dos brajot antes del Kriyat Shema. Pero tú pensarías que como decimos el Kriyat Shema no las sigue, no es enseguida a ellas. Entonces te enseñó la braita que aunque hay el Kriyat Shema en la mitad entre las tres brajot, de todos modos ella es considerada que sigue las primeras dos, entonces tampoco empieza con Baruch. Entonces vimos la regla, por lo común tiene que empezar y terminar con Baruch, pero si es corta empieza y no termina con Baruch, y si es una braja que sigue otras, es una secuencia de brajot, no empieza con Baruch. Y termina la braita y dice, Ve'atov ve'ametiv poteach bebaruch ve'en chotem bebaruch. Mientras que Atov ve'ametiv, aunque sigue aparentemente las brajot de Birkat Hamazon, es la cuarta de la Birkat Hamazon, de todos modos,
empieza con Baruch. Dice la aparente la Gemara de eso, Michlal de braja bifnei atzmai. De eso aprendemos que ella no es una braja que sigue las primeras tres, sino es una braja por sí misma. Eso nos demuestra que es diferente las primeras tres. Las primeras tres son de la Torah, de Oraita, mientras que ella misma, la cuarta, no es de la Torah, sino de Rabbanán. Y esa fue la prueba de Rab. Ahora, surge aquí la pregunta, obviamente, que hace Tosfot. ¿Por qué Atov Ametiv, si es una braja por sí misma, por qué no termina con Baruch? Si dijimos que la razón de Birkat Perot y Birkat Mitzvot que no terminan con Baruch es porque son cortas y tienen solo un tema, ¿por qué esta braja que es larga no termina con Baruch? Y la respuesta de Tosfot en Pesachim, en Masechet Pesachim, es que también Atov Ametiv es considerada una braja corta, porque aunque parece larga, la verdad tiene solo un tema. Que es decir, primero alargamos lo que decimos Melech HaOlam, decimos Avinu, Malkeinu, Adirenu, todo eso es alargar el decirle a Hashem, el rey del mundo, alargamos esa parte y después decimos un tema que es que Hashem nos hace bien, solo que lo especificamos y decimos que nos hizo bien, que nos hace bien, que nos va a hacer bien y tantas cosas que nos hace bien, pero todo es un tema. Entonces es como una braja corta que no termina con Baruch. Y hay otras explicaciones, pero con esto es suficiente y con esto terminamos la página. Muchas gracias, Be'atzlacha.